Buenas compañeros y licenciados, mi nombre es Marco Matute. Voy a dar una breve historia de la base de datos y los diferentes tipos. Los orígenes de las bases de datos se remontan desde la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre cosechas y censos. Posteriormente a la creación, cuando se crearon las computadoras, se vio la necesidad de almacenar aún más información. En 1984, Hermann Hollery creó la primera máquina automática de tarjetas perforadoras, esta para el uso y facilitar lo que es el trabajo de censo. Posteriormente, en la década de los 50, se da origen a las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. En 1960, las computadoras bajaron de precio y esto ayudó a que las compañías privadas pudiesen adquirir las mismas. En esta época se dio el inicio de las primeras generaciones de bases de datos de red y las jerárquicas. Por lo que respecta a los 70, don Edgar Frankot, científico informático, dio sus aportes a la teoría de la base de datos relacionales. Siempre en 1970 nace Oracle de la mano de Larry Ellison. En 1980 se estandarizan las bases de datos por SQL, basándolo en sistema de tablas. En los 90 Microsoft crea Access y Excel, estas que son bases de datos orientadas a objetos. En la actualidad tenemos que las tres grandes compañías que dominan el mercado son IBM, Microsoft y Oracle. Sin embargo, Google es quien guarda más información. Ahora vamos a la clasificación de los tipos de datos. Tenemos las bases de datos estáticas y dinámicas, que lo que la separa entre una y otra es que en las dinámicas pueden hacer actualización, edición e eliminación. Según su contenido, tenemos las bases de datos bibliográficas, de texto completo, directorio, bases de datos jerárquicas, bases de datos de red, bases de datos transaccionales, bases de datos relacionales, que son las que utiliza SQL, que se organizan en tablas, las multidimensionales, las orientadas a objetos, bases de datos documentales y bases de datos deductivas. Por mi parte eso es todo, los dejo con mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Lesbi Mejía y yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son las 5 bases de datos más populares. Como número 1 tenemos lo que es Microsoft SQL Server, que este es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por la empresa Microsoft. Sus características principales están lo que es soporte de transacciones, soporta procedimientos almacenados, incluye también un entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos TTL y TML gráficamente, entre otros, ¿verdad? El tipo de licencia. Esta licencia está basada en lo que es núcleo con las ediciones de Data Center y estándar de Windows Server 2019. También, como podemos observar, están lo que son los links de enlaces de descarga, lo que es la página oficial. Y como número 2 tenemos lo que es Oracle, que sus características principales son modelo relacional, control de acceso, protección de datos, entorno cliente-servidor, gestión de grandes bases de datos, entre otros, ¿verdad? Sus tipos de licencias básicamente son por usuario nominal o por procesador. También, como podemos observar, están lo que son los enlaces de descarga y lo que es la página oficial. Como número 3 tenemos lo que es MariaDB, que es un fuerte el sistema de gestión de base de datos de MySQL. El propósito de este sistema es proveer capacidades similares y extendidas en relación a MySQL. En sus características principales tenemos lo que es mecanismo de almacenamiento, mejoras de velocidad, facilidad de uso, prestaciones, testeo, es usable, segura y estable. A ver, sus tipos de licencia es GPL, que esto significa General Public License, significa que es público, ¿no? También tenemos lo que son los enlaces de descarga y lo que es la página oficial. Como número 4 tenemos lo que es MySQL, que sus características principales están lo que es la arquitectura cliente-servidor, la compatibilidad con SQL, lo que son las vistas, procedimientos almacenados, transacciones, etc. Los tipos de licencia son dual, GLP y comercial. También están lo que son los enlaces de descarga y lo que es la página oficial.
Como número 5 tenemos lo que es PostgreSQL, que sus características principales son que presentan un sistema de alta concurrencia, sistema hot standby, soporte nativo, es una base de datos 100% ACDID, soporta distintos tipos de datos, entre otros, ¿verdad? Y el tipo de licencia es de código abierto. También, como podemos observar, están lo que son los enlaces de descarga y lo que es la página oficial. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Jonathan Flores y voy a darles un poco sobre la definición, uso e historia del lenguaje SQL. Además, les voy a hablar un poco sobre las bases de datos relacionales. SQL corresponde a Structured Query Language, que en español es lenguaje de consulta estructurado, un lenguaje que está vinculado con las bases de datos relacionales. SQL permite originalmente la consulta hacia las bases de datos, siendo también una herramienta para la creación de nuevas bases de datos, tablas, nos permite modificar, borrar e insertar y crear vistas. La historia de SQL, según el científico Frank Codd, fue quien impulsó el sistema relacional para las bases de datos, creando un sublenguaje a partir del cálculo de predicado. En base al trabajo de Codd, IBM en 1970 creó el software System R y para gestionar dicho software creó el lenguaje conocido como SQL. SQL es considerado el antecesor de SQL, un lenguaje de cuarta generación que se estandarizó en 1986, siendo una versión primitiva y bautizada como SQL 86. El estándar de SQL ha pasado por muchos cambios durante los años, en los cuales se han añadido una gran cantidad de nuevas funcionalidades al estándar, como el soporte XML, tigers, expresiones regulares, consultas recursivas, secuencias y mucho más. En cuanto a sus versiones estándar, tenemos desde la SQL Server 7 hasta la versión actual SQL 2019. Como pueden ver en nuestra diapositiva, están enumeradas por su versión, además su soporte en el CPU. En cuanto a la evolución del SQL Server, en su primera versión del año 2000, nos muestra una moderna plataforma de bases de datos con el sistema XML. En su posterior versión del 2005 se agrega el Management Studio Mirroring. De igual manera, en su versión del 2008 se añade la comprensión de datos administración basada en políticas de programabilidad global. En su versión del 2008, R2 agrega Power Pivot, integración con SharePoint, servicios de datos maestros. En su versión en el 2012 se agrega Always On, índices de almacenamiento columnar, servicios de calidad de datos, Power View, conectividad en la nube. En su versión del 2014, SQL agrega In-Memory OLTP, ejecución y escalabilidad, seguridad mejorada, nube híbrida y conectividad con Handoff. Bases de datos relacional. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar los datos de una tabla. El modelo relacional significa que las estructuras lógicas, las tablas de los datos, vistas e índices están separadas de la estructura física de almacenamiento. Esta separación significa que los administradores de bases de datos pueden administrar el almacenamiento físico de datos sin afectar el acceso a estos datos como una estructura lógica. Por ejemplo, cambiar el nombre de un archivo de bases de datos, no cambiar el nombre de las tablas en las que se almacena dicho archivo. Bueno, esto es mi parte, compañeros. Sigue mi compañero Carlos. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Hernández Espinosa. Yo les voy a hablar un poco acerca de los tipos de datos en SQL. Para empezar, les voy a hablar acerca del tipo de datos char. Este tipo de datos puede aceptar lo que es o puede contener lo que es letras y números especiales. Tiene un tamaño fijo o se puede establecer un tamaño fijo de 255 caracteres. Luego tenemos el otro tipo de datos que es el bar char.
al igual que el varchar, acepta una longitud de 255 caracteres entre números y letras. Luego tenemos el otro que es el Thin Text. Este tiene una cadena con una longitud máxima de 255 caracteres. Tenemos el otro que es el Long Text. Este tiene también igual una longitud de cadena de caracteres de 4.294. Luego tenemos el tipo de datos numéricos. Entre el tipo de datos numéricos podemos mencionar el thinning, que este soporta lo que es datos de tipo entero. También tenemos el small int. Al igual que el small int, acepta tipo también de datos enteros, solo que con cantidades más grandes. Tenemos el tipo de dato int, que este tipo de datos nos acepta caracteres, cantidades que uno las puede especificar entre paréntesis. Luego tenemos el otro tipo de dato que es el float, un tipo de dato que nos acepta datos de tipo flotante. Luego tenemos el double también, que nos acepta cantidades grandes de tipo flotante. Otro punto importante también que les quiero hablar es acerca de acerca de la sintaxis de SQL. Entre una de las sintaxis más sobresalientes y una de las que estamos usando, vamos a hablar del create database, que básicamente es para crear una base de datos. Un ejemplo de ellos, de la sintaxis, es create database test database, que básicamente estamos especificando que queremos crear una base de datos. Luego tenemos el drop database, que básicamente esto lo utilizamos para lo que es la eliminación de una base de datos. Luego tenemos el create table person. Esto lo vamos a especificar entre paréntesis. Aquí vamos a especificar los campos. Tenemos el person ID, que es de tipo entero. Luego vamos a especificar el campo last name con el tipo de dato varchar, y le vamos a especificar el tipo de caracteres, que son 255. Tenemos el first name, un tipo de dato varchar, el address con un tipo de dato varchar, etcétera. Luego tenemos la otra instrucción SQL, que es el drop table person, que básicamente esto elimina lo que es una tabla. Tenemos otro que es la modificación de tablas. Tenemos el alter table, que básicamente aquí estamos agregando lo que es un campo a la tabla. Entonces la sintaxis sería alter table, add email, varchar, que es el tipo de dato con una longitud de 255 caracteres. Entonces estamos especificando aquí en este tipo de sintaxis que estamos agregando un campo a la tabla. En este caso el campo sería email con un tipo de dato de 255 caracteres. Y luego tenemos el otro, que es la eliminación de un campo de una tabla. Entonces la sintaxis sería alter table customer, y luego especificaríamos drop column email. Entonces con este tipo de sintaxis estamos eliminando lo que es una tabla. Luego tenemos la otra sintaxis, que es para hacer lo que es la modificación de datos de un campo en una tabla. Entonces en este caso la sintaxis sería alter table person, alter columna
data of beer year. Con este tipo de sintaxis estamos indicando que estamos modificando el tipo de datos de un campo de una tabla. Esto sería mi participación. Muchas gracias.